Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hacer una tier list de familiares. Que estoy seguro que te has preguntado cuál es el mejor familiar según tú, ¿no? Bueno, en esta tier list vamos a estar analizando distintos aspectos para ver qué familiar ocupa la tier S, A, B y C. Entonces, los parámetros que vamos a estar teniendo en cuenta a modo general para cada uno, para hacer el análisis de cada uno, va a ser su utilidad, o sea, la habilidad principal, la utilidad de la habilidad principal. Vamos a evaluar los rasgos que puede obtener ese familiar para ver si como, bueno, quizás como primario no es tan bueno, pero como secundario, quiénes ocupan los mejores puestos. Y también vamos a analizar los atributos legendarios porque lo vamos a enfocar en la posibilidad de ponerle Salvador al familiar, que actualmente ponerle Salvador es de las mejores apuestas que puedes hacer, sobre todo si estás empezando porque no vas a tener suficiente resonancia para aguantar un combate. Además de eso, voy a también analizar como familiar ordinario, porque hay algunos que sí pueden destacar un poquito más como ordinario, pues voy a analizar también cuáles se ganan un poco de puntos con sus habilidades en amarillo, ¿no? Porque hay algunos, como te dije, que pueden resaltar. Entonces, con el primero que vamos a empezar es con Varo. Y Varo, de antemano, te digo, para mí es un tier A. Y es un tier A porque su habilidad es de las que más daño hace daño puro, 240% de daño en el lapso de tiempo, en 3 segundos hace muchísimo daño. Creo que es de los que más daño hace, así que es una apuesta bastante segura para PvE, para PvP. Y además obtener el rasgo de crítico, que es demasiado bueno, de reducción de daño PvP, de ataque primario, aumentar ataque primario y reducción de daño, que es el que menos nos interesa. Pero tiene tres rasgos que son muy buenos y si te sale legendario, es bastante sencillo, entre comillas, conseguir dos rasgos, ¿no? Bueno, en fin, que tiene el rasgo de crítico y eso lo catapulta hasta lo más alto porque realmente el rasgo de crítico es de lo mejorcito. También tengo que decir que algo negativo que tiene, entre comillas, es que Varrock no coge bastante temple, ¿no? O sea, no coge demasiado temple, por lo que no mejora la habilidad de Salvador, reduciéndole el tiempo de reutilización. Así que lo dejo en una tier A porque además tiene mucha sinergia con habilidades amarillas, ¿no? Que puedes poner como ordinario. Si tú tienes un familiar que quieres construir más o menos con algunas habilidades estratégicamente, sobre todo para PvE, Varrock es una apuesta bastante segura. Entonces creo que sí o sí merece un tier A, a pesar de que no es compatible con Salvador, pero definitivamente si le puedes poner Salvador, pónselo. El segundo familiar que voy a poner es Aparición Escurridiza. Y se parece mucho a Varo en su desempeño, porque tiene, digamos que varias ventajas que son muy similares, pero para mí es una tier B. Y es una tier B porque, a ver, tiene la misma cantidad de daño de Varo, 240% termina siendo lo que es bueno, o sea, durante 6 segundos vas a hacer bastante daño con tu habilidad principal y eso hace que sea de los primeros a elegir. Y también, eh, a ver, tiene el daño PvP entre sus rasgos, ¿no? Pero no tiene el de crítico. Haciendo que, mm, a ver, mira, los rasgos que obtiene aparición escurridiza son el daño jugador contra jugador, aumentar vida máxima, aumentar daño crítico y reducir daño de todas las fuentes, ¿no? Me parece que los rasgos son realmente bastante malos. El mejorcito es daño PvP, los demás no, porque el daño crítico, si lo vas a coger para PvP, se nerfea muchísimo, demasiado ese atributo, por lo que no deja mucho para ponerlo como principal o como secundario, tampoco termina de brillar. Como principal todavía un poquito más, pero ya te digo, los rasgos no son muy buenos y además algo negativo que tiene es que el temple, igual que Varo, está por debajo, o sea, por debajo de 170, no puede llegar a aumentar el salvador en caso de que tengas una aparición escurridiza con salvador. Entonces creo que es ligeramente mejor que Varo, peor que Varo, perdón. Entonces Varo se gana una posición ahí, entonces lo tengo que poner en una tier B, por lo menos de momento. El siguiente que voy a analizar es Mirgen. Y Mirgen tiene un problema que lo hace un familiar difícil de escoger. Para empezar, su habilidad no hace demasiado daño, pero es buena en PvP. ¿Ok? Porque es una habilidad de control. Va a hacer con 5 púas, lo que sea que saca,
empuja a los enemigos, lo cual está bastante bien, pero solo para PvP. Sin embargo, lo que tiene que ver con aparición escurridiza y Varo es que hacen mucho daño y sirven, bueno, para PvE y también para PvP, porque al final el daño te viene bien como sea. Pero en el caso de Mirgen ya lo tengo que poner un poquito más abajo. Pero Mirgen además tiene sus rasgos bastante malos, porque obtiene daño, aumenta daño de habilidad, aumentar reducción en PvP, o sea, reducir daño en PvP, perdón, y además va a venir con aumentar vida máxima y reducción de daño en general. Lo cual le pone las habilidades bastante malas. O sea, los rasgos son bastante malos. No es compatible con muchas habilidades si lo quieres tener como ordinario. Y lo único bueno que tiene Mirgen es que su temple puede llegar a 180. No llega a 200, pero su temple puede alcanzar 180. Por lo que si tú tienes Salvador y tienes un familiar legendario que llegue a 180, o sea, en el caso de Mirgen llega a 180, ¿no? Si tienes Salvador con él, pues vas a poder reducir unos, creo que son unos 5 segundos, 5 segundos o por ahí, del tiempo de reutilización. Recuerden que Salvador tiene 1 minuto con 15 segundos de reutilización para volver a activarse. Entonces bajaría 5 segundos si lo tienes en 180 el temple. Lo cual pone a Mirgen en bastante mala posición porque realmente es bastante malo en general. Entonces, no te lo recomiendo tanto como principal, pero tampoco tanto como secundario, a menos que quieras reducir daño jugador contra jugador. Entonces, de momento creo que lo pongo en C. Pensaba ponerlo en B, pero para mí es un C ahora mismo, ya veremos más adelante. El siguiente familiar que voy a analizar es este señor, Caminante del Terremoto. Y ya ven que directamente lo pongo en C, porque me parece que tiene la habilidad más inútil del juego. ¿Por qué? Porque yo recomiendo, para empezar, para PvE no es bueno. Es una habilidad que no hace daño, le ocurre lo mismo que a Mirgen. Y creo que su habilidad está más orientada a PvP. Pero en PvP tiene un problema que se sincroniza sí o sí, porque tiene 20 segundos de reutilización, la habilidad de un familiar y las gemas legendarias también, con la gema legendaria Fauce de las Profundidades, que es una gema que considero que todo el mundo debería tener y es muy buena. Es incluso mejor que la habilidad completa de Caminante del Terremoto, porque además del remolino y atraer a todo el mundo, tiene lo del bicho que sale y empuja, ¿no? Y hace bastante más daño que este señor. Entonces, además, este señor tampoco hace tanto daño. Entonces, su habilidad está orientada a PvP, pero entra en conflicto con Fauce de las Profundidades, haciendo que no tenga sentido que las lleves las dos, porque va a ser lo mismo. Entonces, no tiene sentido. Y aquí su habilidad es la peor, en mi opinión, de todos. Y algo negativo que tiene es que su temple, negativo entre comillas, su temple puede llegar a 180. O sea, se parece mucho a Mirgen. Y si lo tienes con Salvador, ok, le puedes reducir 5 segundos, pero no sigue siendo, no termina por cuajar, ¿no? No termina por levantar. Ahora, sí mejora en el sentido de que entre sus rasgos puedo tener probabilidad de golpe crítico. Si tiene probabilidad de golpe crítico, ya se piensa un poquito más, porque si lo tienes legendario, recuerden que los rasgos se acumulan, ¿no? Que esa es la idea de analizar los rasgos de esta manera, por acumularlos. Y la probabilidad de golpe crítico sí es importante. Entonces, en este caso, yo creo que incluso, como es mejor como secundario, y a Mirgen no lo recomiendo como primario o secundario, creo que vamos a ponerlo como primero que Mirgen, andaría por ahí solo por su crítico, ¿eh? Solo por su crítico, y como familiar secundario. Y sus otras habilidades, lo que tiene, o sea, sus otros rasgos son daño de habilidad, daño en PvP, que es bastante bueno, y ataque principal. Entonces sus rasgos son buenos, pero como principal yo no lo recomiendo. Vamos a decir que como secundario está bastante mejor que Mirgen, entonces lo ponemos como C, C+, algo así, pero es pésimo, su habilidad primaria es pésima. Seguimos con Perdido en la Tormenta, que Perdido en la Tormenta tiene algo especial. Tranquilos, no va a quedar en TDC. Perdido en la Tormenta tiene una habilidad de control que es realmente buena, porque es una pérdida de control total. Va a hacer un stun, un aturdir, y eso hace que para PvE no sea bueno, pero para PvP sea, digamos que una de las habilidades más buenas que hay, ¿no? Hacer una pérdida de control en PvP y además no es solo un objetivo. Se va a quedar la tormenta ahí y al rato va a volver a stunear, ¿no? A aturdir a otro objetivo, lo cual le da bastantes puntos. Además de eso, Perdido en la Tormenta obtiene entre los rasgos daño de habilidad
daño jugador contra jugador, que está bastante mejor, daño crítico, que no sirve para nada, y reducción de daño para todas las fuentes, ¿no? O sea, veces NF en PvP, pero digamos que en PvE sigue funcionando. Igual, no es buena, o sea, no creo que debas enfocarte en eso. Y algo malo que tiene también es que el temple no llega ni a 180, se queda por debajo de 170, por lo que Salvador no se mejora, haciendo que sea bueno con su habilidad principal, pero si le pones Salvador, no, no va a durarte, o sea, no le va a reducir el tiempo de Salvador, que es la idea, ¿no? Entonces, aquí está complicado, porque es un familiar que está orientado para que sea principal, pero su Salvador no es demasiado bueno. No obstante, creo que su habilidad principal es tan buena que creo que está por encima de esta gente. Y creo que realmente se puede usar como principal y con Salvador, aunque no se reduzca el tiempo, solo por la pérdida de control. Y bueno, tiene el aumentar daño PvP, que quizás en alguna rotación te pueda servir, pero creo que sí o sí estaría por encima de estos dos compañeros, solo porque su habilidad principal está bastante mejor. Entonces, para mí es una tier B, pero ya tú sabes, de las más malitas. Ahora vamos con el gatico. El gatico, merodeador del atardecer. Que tranquilos, que no se queden seguir. Esto vamos a hacer el análisis ahora. Su habilidad es completamente defensiva. Por cierto, en el caso de Mirgen, Caminante del Terremoto y Perdido en la Tormenta, tengo que decir que con sus habilidades, o sea, si lo vas a usar como ordinario, por lo menos Perdido en la Tormenta todavía tiene un algo más. Pero igual creo que no termina de destacar. Creo que simplemente es mejor su habilidad principal y que le pongas Salvador y ya está. Pero bueno, vamos a volver al gato, a Merodeador del Atardecer, que su habilidad principal es totalmente defensiva. Esto lo hace muy bueno para PvP. Poner un escudo actualmente en PvP, no he hecho un video sobre eso, pero es de lo mejor que puedes hacer si quieres mitigar daño en PvP. Pero es totalmente inútil para PvE. O sea, no totalmente inútil. No lo vas a necesitar tanto. Hay algunos modos donde quizás esté en auge la dificultad, ¿no? Como puede ser el desafío del Infeligario nivel 3, ahora cuando subamos a Verno 3. Pero igual creo que su escudo no va a ser lo suficientemente fuerte. Igual, para PvP tiene una muy buena habilidad, pero para PvE no. Entonces, si seguimos analizándolo, vamos con sus rasgos y tengo que decir que da probabilidad de golpe crítico y aumento de daño jugado contra el jugador, que es a lo que él está orientado, a hacer PvP. Y como su habilidad defensiva, digamos que tiene una especie de equilibrio, ¿no? Porque te va a dar crítico y daño jugado contra el jugador cuando al mismo tiempo te está dando un escudo con su habilidad principal. Entonces me parece que es un familiar bastante balanceado eh, como principal para PvP, incluso como secundario, ¿no? En caso de que quieras hacer PvE, porque te va a dar crítico. Entonces lo hace bastante versátil, ¿no? Para PvE, por ejemplo, Varus también coge crítico. Y entonces no tienes que usar al gato, pero sí lo puedes poner debajo, ¿no? Para que ocupe su rasgo de crítico y Varus de primero en PvE para que haga daño, ¿no? Entonces creo que el gato se gana un respeto ahí con su versatilidad a pesar de que es solo defensivo. Los otros rasgos que te da es vida máxima y aumentar ataque primario, principal. Bueno, ataque primario. Que en este caso el ataque primario es bastante decente, ¿no? Digamos que te caen dos rasgos en el mismo familiar, los puedes activar los dos. A ver, recuerden que pueden salir cuatro rasgos legendarios, pero eso es para ballenas. Una persona normal generalmente tiene uno o dos. Y para de contar. Y recuerden que para que acumularlo, tiene que tener el rasgo, o sea, el atributo del familiar por encima de 170. Dígase que tiene que ser un familiar legendario. Entonces creo que en los rasgos se gana el lugar y el temple del gato llega a 200. Haciendo que si le pones Salvador, llegue a reducirte en los 15 segundos, creo que son los 15 segundos que te da, de, de reutilización. Haciendo que su Salvador tenga un tiempo de reutilización de 1 minuto. Y eso hace que sea, en mi opinión, el mejor familiar. O sea, es el familiar tier S. Tiene competencia, tranquilos, no se acaba aquí. Tiene algunos que se pueden evaluar, pero el gato sin duda es ese familiar que lo puedes editar para PvP y es una bestia. Es demasiado bueno. Y si no lo vas a usar para PvP, ya sabes, como da crítico, es uno de tus secundarios. Es decir, sí o sí en la rotación lo vas a necesitar. Lo puedes usar y va a ser muy útil. Sin contar que el crítico también es muy bueno para PvP, ¿no? Entonces, y también si tuviera que decirte no, y como ordinario es bueno, bueno, yo actualmente estoy usando un gato ordinario. A ver, ordinario, pero es legendario. Digamos que está en amarillo, pero tiene 180 de temple. Eh,
un gato más o menos. Y las habilidades que se le pueden poner al gato se benefician bastante bien del atributo temple. Entonces lo tengo amarillo sin Salvador, con 5 habilidades que son muy buenas para él y me va muy bien. Entonces creo que sin duda el gato es tier S. Luego tenemos a una competencia bastante directa y bastante decente. Y es Garra de Cría. Garra de Cría, en mi opinión, vamos a ponerlo por acá mientras lo analizamos. Garra de Cría, ¿qué ocurre? Es el familiar que más daño hace. Hace 255% de daño. Tiene una sinergia muy buena con quemaduras, que ya saben que hay un set de quemaduras, ¿no? Hay formas de alargar este tipo de efectos. A diferencia de Varrock, por ejemplo, que Varrock hace un daño puro, no por un efecto de estado. Le puedes poner entre las habilidades, ¿no? Que combustión para que ponga quemaduras, pero no viene neta con él. En el caso de aparición escurridiza y garra de cría, sí ponen un daño, un efecto de daño, ¿no? Y en el caso de garra de cría es una quemadura directamente. Y es el familiar que más daño hace. Hace más daño que Varrock y aparición escurridiza. Estos hacen 240% de daño y estos hacen 255% de daño. Hay que tener en cuenta que significa que para PvE es el familiar más óptimo de primero para hacer daño. Ahora, Garra de Cría tiene algo aún mejor, que es que además también obtiene el rasgo de golpe crítico, probabilidad de golpe crítico, haciendo que se alineen muy bien e incluso casi le quita la merienda a Varo, porque Varo también da crítico, hace daño, pero hace menos daño que él. Además, tiene reducción de daño en PvP, que está bien, ¿ok? Igual que Varo, así que no hay demasiado. Estoy haciendo la comparación porque me parece que son los que más se parecen, ¿no? También tiene reducción de daño jugador contra jugador, o sea, son muy parecidos. Tiene aumentar daño de ataque principal, que también lo tiene Varo, o sea, están compitiendo ahí. Y tiene reducción de daño de todas las fuentes, que también lo tiene, o sea, no lo tiene Varo, lo que tiene, perdón, el último que tiene es aumentar daño crítico, que no lo tiene Varo. Haciendo que si vas a hacer PvE, tienes crítico y daño crítico. Y ya ahí, si lo enfocas en PvE, ya tienes un buen familiar para daño. Algo a destacar o no a demeritar un poco es que el temple no llega, no supera los 170, por lo que está en la misma situación que Varo. Así que con lo que les he dicho, para mí es mejor que Varo, sin duda. O sea, es directamente mejor que Varo, porque en todos los aspectos, si no está empatado, le supera, ¿no? Entonces, Garra de Cría es un familiar enfocado a daño, que no puedo decir que esté enfocado a PvP, pero que tiene mucha sinergia, por ejemplo, si lo quieres como ordinario. Tiene mucha sinergia con habilidades amarillas para si lo quieres editar y hacer un buen familiar. En el canal tengo videos sobre familiares específicos. Son un poquito viejos esos videos, quizás los tengo que actualizar, pero creo que sí o sí Garra de Cría es mejor que Barro. Ya casi concluyendo, tenemos a Espía Zarza. Y Espía Zarza es un familiar que cuando salió estaba bastante más interesante que ahora. Que ya, por ejemplo, por lo menos por mi parte, hay una comprensión un poco más amplia de los familiares, ¿no? Del PvP, del PvE, de todo, y qué es lo que realmente se necesita. Su habilidad es totalmente de control, va a lanzar 3 bolitas, va a inmovilizarlos hasta 3 enemigos, lo cual está bastante bien, porque la inmovilización es una pérdida de control, no total, como el caso de Perdido en la Tormenta, pero sí parcial, y es hasta 3 objetivos, ¿no? En el caso de Perdido en la Tormenta es a un objetivo a la vez. Y hace un daño decente, hace más daño que Perdido en la Tormenta, pero no es suficiente como para usarlo como principal en PvE, ¿no? O sea, es un familiar orientado a PvP. Y sus rasgos, tengo que decir que no son tan especiales y esto le va restando. Aumentan el daño a la habilidad, reducir daño jugador contra jugador, aumenta el ataque principal, que no está mal, y reducir daño de cualquier fuente. Se parece mucho a Perdido en la Tormenta, pero tengo que decir que están ahí. No es mucho mejor, se queda más o menos por el mismo punto. Perdido en la Tormenta no da golpe crítico, este tampoco, son muy parecidos. Su temple tampoco supera los 170, por lo que no hay nada así que se pueda destacar. Pero sí lo puedes usar como principal para PvP. En caso de que no tener al gato, por ejemplo, puedes usar cualquiera de estos dos. Me parece que son bastante buenos para PvP, los dos, ¿no? Perdido en la Tormenta quizás te ayude un poquitico más para cuando quieras hacer daño PvP, y este para cuando quieres reducir daño PvP, quieres ser un poco más conservador, ¿no?
Quizás si eres un cazador de demonios te puede ayudar porque la inmovilización te va a venir muy bien. Pero para mí es un tier B. Y ya por último, señoras y señores, tenemos al barredor de ceniza. O a sweeper, como le dicen en inglés. Barredor de ceniza es un familiar que digamos que es el suplente de mucha gente cuando no tienen el gato. ¿Por qué? Porque uno de sus puntos fuertes es que su temple llega a 200. Y esto es bueno si te enfocas solamente en Salvador. Digamos que tienes un familiar, tienes un barredor de ceniza con Salvador y vas bien, ¿no? Tienes por lo menos un Salvador, si lo tienes legendario, evidentemente. Tienes un Salvador que te va a durar, o sea, va a tener un tiempo de utilización mucho más generoso que otros, ¿no? Quizás de un minuto si llegas a tener 200 exactamente de temple. Pero tiene un problema. Su habilidad principal es bastante mala. Va a lanzar una piedra y le va a hacer una reducción de daño al objetivo durante 3 segundos, si mal no recuerdo. Y haciendo que sea bastante defensivo, pero es un debuff. No vas a escoger a qué oponente se lo va a tirar, porque lo va a tirar automáticamente. Y puede que no te llame tanto la atención como el gato, ¿no? Entonces sus habilidades, sus rasgos secundarios son aumentar daño de habilidad, reducir daño jugado contra el jugador, aumentar vida máxima y aumentar daño crítico. Por lo que no destaca en nada. Solo tiene como punto muy fuerte el temple. Que si lo tienes legendario, puedes hacer que el Salvador tenga un tiempo de utilización menor. Y su habilidad principal no está mal, pero tampoco está bien. O sea, es una habilidad efectivamente orientada a PvP, no sirve para PvE. Eh, entonces se queda más o menos parecido a esta gente, ¿no? Yo diría que si tú, o sea, no, o sea, es que no lo puedo poner en tierra y les explico por qué. Porque el tiempo de reutilización de Salvador, que se va a reducir, ok, vamos a decir que se reduce a los 15 segundos y te va a reducir en un minuto. Y digamos que Garra de Cría y Varo se demoran 1 minuto 15. Ellos van a hacer muchísimo más daño, tienen mejor sinergia con todas las habilidades amarillas posibles y azules no, y este no. Este sus habilidades, su habilidad no es compatible con la mayoría de las habilidades amarillas y azules, o sea, no le vas a sacar mucho partido, va a ser prácticamente solo para El Salvador. Y me parece que por esos 15 segundos no es para tanto, ¿no? Además de que no tiene un buen rasgo que lo acompañe, o sea, solo es reducir daño jugado contra el jugador, que sí, ok, pero eso es secundario. Lo pondría como familiar secundario y no lo puedo recomendar como principal. Entonces creo que se queda por una tier B. Igual está sujeto también a tu propia percepción. Esta es mi opinión. Y yo no lo usaría como principal. Prefiero usar a esta gente con Salvador. Salvador, prefiero usarlo. E incluso prefiero usar a uno de estos dos con Salvador. Precisamente porque tienen una buena habilidad principal que me va a ayudar muchísimo más que esta. Quizás estoy exagerando, quizás él se merece estar un poquito más adelante, un poquito más arriba, no sé. Pero bueno, de momento lo pongo por acá. ¿Ok? Y gente, así queda la tier list. Yo sinceramente creo que de los peores son Mirgen y el Caminante del Terremoto, porque son los menos versátiles, o sea, son los que menos pueden aprovechar el resto de habilidades cuando no es un familiar con Salvador, ¿no? E incluso con Salvador no son tan buenas las habilidades. Quizás Mirgen es un poquito mejor, pero no da probabilidad de golpe crítico. Entonces prefiero tener a este señor de secundario, ¿no? Entonces, bueno, no. Creo que de todas maneras los dos son los peores. Ya un poquito más arriba creo que se van volviendo cada vez más decentes y estos dos sobre todo son muy buenos en PvE. Y el gato sin duda es el tier S y creo que va a ser tier S durante bastante tiempo porque ese escudo que te pone es realmente muy bueno y lo puedes reducir o sea, le puedes quitar 2 segundos de reutilización al escudo, a su habilidad principal, siendo que se active cada 18 segundos con una de las habilidades amarillas que puedo tener. Y creo que definitivamente el gato es el mejor familiar. Recuerden que de todas maneras la composición de familiares, desde el principal hasta los secundarios, está muy sujeta a los rasgos que tú quieres activar. Porque tengo un video de rasgos en el canal que tienes que ir a ver, te lo voy a dejar en una etiqueta por acá, creo que está, para que vayas a verlo, porque los rasgos realmente son muy importantes y que se alineen todos los rasgos y es bastante bueno, porque van a hacer que se sumen unos con otros
y te va a ayudar. Recuerda que los rasgos se suman cuando son legendarios, ¿no? Cuando el familiar es legendario y tienes el rasgo activo. Entonces creo que a pesar de que yo sugiero, o sea, este es mi tier list, también, por ejemplo, si quieres probabilidad de golpe crítico, tienes que enfocarte sí o sí en familiares que te den probabilidad de golpe crítico, que serían, creo que el gato, el varo, creo que es el varo, que es garra de cría, y el otro es este de acá, el caminante del terremoto. Haciendo que estos tres de acá y este de acá sean los de probabilidad de golpe crítico, por ejemplo, y te falte uno, ¿no? Entonces, para el PvP, de todas maneras, los de daño jugador contra jugador no son ni siquiera estos de acá. O sea, es el gato, la aparición escurridiza, el perdido en la tormenta y el Mirgen. Creo que el Mirgen no. Y este de acá, y el caminante del terremoto, ¿no? Fíjense, son estos tres y este de acá. Entonces, la composición es un poquito regada, ¿no? Para cuando quieres hacer todos los rasgos. Pero, sin duda, el familiar principal, el que deberías tener primero, creo que el gato es demasiado bueno. Y ya, gente, poco más que añadir. Si les ha gustado el video, consideren darle me gusta, suscríbanse al canal, compartan, déjenme un comentario que no creen que sea tan así. Denme su opinión, denme su tier list, cuál es la que consideran que es más acertada, qué familiar consideran que es mejor. Te voy a dejar este video por acá, donde te comparto la última actualización que viene al juego, muy orientada a cosméticos, todo lo que tiene que ver con Halloween. Si no conoces todo lo que va a venir en esta etapa de Halloween desde el 9 de octubre al 6 de noviembre de este año 2024, oye, en ese video te las comparto y ya, es todo.